Continúan los problemas en Medio Oriente. Israel confirma la baja de otro líder de Hassad. El pastito necesita remover la tierra. Bueno, los balcones hay que remover las macetas. Bueno. Prepárese para el tackle a ver si lo conseguimos a Alonso, que tiene alguna complicación en la seguridad de la provincia de Buenos Aires. ¿Puede ser? Estaremos prestos para ello, Luis. Claro. Gracias. Ya volvemos cuando vos lo digas. Son las 11:42 de la mañana. La noticia del día de hoy. ¿Subió un poquito ahora el dólar? ¿Subimos los 1.200? 1.205. Depende el precio que estamos tomando el promedio ahora, 1.205. Yo te estaba pasando un precio de apertura del que se levanta temprano. De nuestro preferido, de nuestro arbolito preferido. Bueno, nos vamos a ubicar en Medio Oriente. La tensión es inmensa. La pregunta es cómo va a reaccionar Israel frente a este ataque desde Irán de casi 200 misiles. Se han producido operaciones en el Líbano. Hay una situación muy compleja allí. Nos vamos a Israel. En Tel Aviv nos está escuchando el colega Mariano Mann. Mariano, soy Luis Novarecio. Buen día, Nación. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, contame cómo está la situación en este momento en Israel y en Tel Aviv en particular. Bueno, en Tel Aviv en particular es una situación de una tensa calma. No se espera, de acuerdo a las informaciones del Comando de la Retaguardia, que es la defensa civil, la parte militar que se ocupa de la defensa civil, no se espera o no hay cambios en las instrucciones para que tomemos algún tipo de precaución respecto a la posibilidad de un ataque. Con esto quiero decir que no se agravó como el otro día en la lista de instrucciones cuando fue el ataque de Irán. Es decir, que hay una tensa calma porque, bueno, la guerra continúa y si hablamos de cómo está la situación en el país, el norte sigue estando en llamas con decenas de cohetes disparados desde el sur del Líbano por la organización terrorista Hezbollah contra poblaciones civiles, contra pueblos chicos, medianos, grandes. Es decir, que la situación en el país es de una tensión total, pero con matices de acuerdo a la geografía de cada lugar que puede estar siendo atacado. Hoy, por ejemplo, hubo proyectiles disparados de la Franja de Gaza, algo que un poco nos habíamos desacostumbrado. Luego de un año, estamos a horas de cumplir un año del 7 de octubre, con lo que, es decir, que todavía hay cierto poder de fuego desde la Franja de Gaza. Cada sector del país tiene su propio termómetro. Mariano, hubo versiones que indicaban que se había hecho una nueva incursión que había terminado con el sucesor de Nasrallah, el hombre de Hezbollah. ¿Esto es correcto? Bueno, sí, el objetivo fue, ahora lo que no está confirmado todavía es si finalmente fue alcanzado, si fue eliminado de acuerdo a los planes de la Fuerza de Defensa de Israel. Esa es la información que circulaba ayer a última hora en un ataque similar al que había sufrido el líder terrorista Nasrallah y que finalmente terminó con su vida y la de otros 20 personas más de alta jerarquía dentro de Hezbollah y también de la Guardia Revolucionaria de Irán. Todavía falta confirmar esto de manera oficial y se espera que, si esto pasó, que el vocero del ejército lo haga público en algunas horas, pero todavía no hay ninguna información oficial. Contame en el cotidiano, en el día a día, cómo se vive, porque recordemos que hace unos cuantos días Tel Aviv recibió la señal de emergencia, esta nueva señal de emergencia, hubo que recurrir a los refugios. ¿Cómo es hoy, día viernes, el cotidiano de Tel Aviv? Bueno, hoy está tranquilo, insisto en que no hay ninguna señal particular que indique que vaya a haber una lluvia de cohetes del tamaño que hubo el otro día de Irán. Pero, de todos modos, la población civil está instruida. Estos son días muy particulares. Ayer fue la primera jornada de Año Nuevo, antes de ayer fue la víspera, con lo que en general las familias se reúnen. Hay mucho movimiento urbano e interurbano de familias, de personas que se allegan a las casas de otros para terminar de celebrar. Y encima hoy cae viernes, que es estamos a 2 horas o 1 hora y media, tendría que chequear el almanaque, de la entrada del Shabbat, con lo que ya estamos también pisando el fin de semana, el día de descanso. Así que hay una tranquilidad que bueno, levanto un poquito la cámara y pueden ver que hay está muy tranquilo, estamos pasando, son cerca de las 6 de la tarde aquí y hay muy poco movimiento, muy poca actividad en general. Y recordemos, Mariano, que estamos a 3 días y un poquito de la tragedia del atentado terrorista del 7. Imagino que la sensibilidad debe estar muy a flor de piel.
Está muy a flor de piel, tal cual como lo decís vos, porque los medios, las redes sociales, los recordatorios, todo eso hace que, incluso siendo un capítulo abierto, ¿no? Con un duelo que no termina de cerrarse, con un limbo que no termina de tomar una definición simbólica, hay secuestrados vivos en la Franja de Gaza, hay cuerpos de caídos retenidos por los terroristas, hay víctimas ya en la incursión terrestre de Israel en el Líbano, hay muertos que murieron hace unos pocos días durante el bombardeo de Irán, pero en manos de terroristas palestinos. Es decir, que es todo una capa tras otra capa de tensión, de dolor, de pena, y bueno, con como decía antes, lo simbólico que es el 7 de octubre, ¿no? Como uno de los días, si no quizás el más terrible de este país desde el nacimiento como nación, como Estado moderno. Mariano, gracias. Shana Tová, Umetucá para vos y tu familia, y ojalá que la paz llegue pronto. Shana Tová para todos los televidentes de la comunidad judía. Un abrazo grande para ustedes.